La idea es revisar el artículo 76 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Son varias fracciones, pero sí me gustaría detenerme en cada fracción para ir haciendo los comentarios respectivos con relación a las diversas leyes a las cuales considero que debemos consultar para llevar a cabo el debido cumplimiento de las obligaciones que marca la ley en materia de impuesto sobre la renta en el caso de las personas morales. Entonces, pues estas charlas quedan grabadas. Será importante que 2 o 3 charlas hablemos del tema. Ojalá puedan participar. Acuérdense, participando en grupo, se llama el programa, para que entre todos pues se enriquezca esta cultura, estos conceptos contables, financieros, fiscales, y como les comentaba hace un momento, la importancia de revisar las diversas leyes que tienen que ver con este tipo de obligaciones. Agradezco al buen amigo Miguel Chamblati que nos permite compartir con ustedes el conocimiento. Estimado Gaudencio, Ciudad de México, gracias a todos nuestros amigos de la República. Agradezco su participación, que en esta tarde que deben estar trabajando y escuchando. Creo que así aprendemos muchas de las cosas, nos actualizamos, recordamos estos temas que seguramente ya muchos de ustedes los dominan, pero sí es importante que entre todos hagamos ese recordatorio, y sobre todo cobra singular importancia porque recuerden que hoy, a través de la reforma del año 2020, con el concepto de valor razonable, artículo 5A del Código, de los esquemas reportables, la contabilidad, el valor razonable de los registros de las operaciones que debemos hacer en la contabilidad y que tienen una repercusión fiscal, pues tenemos que cumplir todas esas obligaciones que marca la Ley de Impuesto sobre la Renta, y no solamente la Ley de Impuesto sobre la Renta, sino también todas aquellas leyes que de una u otra forma tienen que ver con la vida económica de los negocios, sean personas físicas, sean personas morales. Entonces, ese es el objetivo de este grupo, de esta serie de charlas, 2 o 3 charlas que vamos a hablar de las obligaciones de las personas morales. Podríamos abarcarlas el día de hoy todas, pero yo sí quiero compartir con ustedes, detenerme. Hay cosas importantes que seguramente ya sabemos, pero sí considero que en virtud de los acontecimientos que debemos ir cubriendo en estos últimos tiempos, y sobre todo porque la autoridad, en un afán recaudatorio, pues las visitas ya sean domiciliarias, visitas de gabinete o a través de los medios electrónicos, nos están solicitando información, y sobre todo he tenido casos de devoluciones de impuesto en donde a todas luces se ve que no quieren regresar recursos y están pidiendo información que tiene que ver con que existan la estructura jurídica, los contratos, los documentos legales establecidos, ejemplo, en caso de copropiedades, en caso de sociedad conyugal, que existan los documentos indicados o que ellos nos están solicitando para efecto de que autoricen las devoluciones. Y por eso vamos a revisar con calma, con detenimiento, cuáles son esos requisitos que deben cumplir las personas morales, principalmente. Acuérdense que tiene que ver mucho con las personas físicas en actividad empresarial, pero vamos a concretarnos hoy en personas morales. ¿De acuerdo? Entonces, estimados amigos,
Muchas gracias, Santi, y ya estamos aquí de vuelta. Y pues empezamos con esta charla. Un saludo a todos amigos de la República. Entonces, vean cómo el artículo que en un momento dado marca lo que son las obligaciones de las personas morales es el capítulo correspondiente a las obligaciones de las personas morales. Vamos a ver un poco de antecedentes. Debemos recordar que el artículo 7 de la Ley de Impuesto sobre la Renta nos da la definición de lo que son las personas morales. Y entonces, entre ellas, se encuentran todo lo que son las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que principalmente realicen actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles, que independientemente de que están reguladas en los códigos civiles de cada uno de los estados, para efectos fiscales, las sociedades y asociaciones civiles están definidas como personas morales. Las asociaciones en participación, que debemos recordar que la asociación en participación es un contrato, un acuerdo de voluntades, también para efectos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se considera como una persona moral siempre y cuando estas asociaciones en participación realicen actividades empresariales. Y debemos recordar que están reguladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué es lo que pasa en materia de la Ley de Impuestos sobre la Renta? En una relación tributaria debemos identificar a lo que es el sujeto pasivo, que es el obligado al pago de un tributo, el objeto, el cual es la causa o la actividad sobre la cual se va a gravar el mismo tributo comentado, y la tasa o tarifa. Acuérdense que la tasa en materia de personas morales es el 30% del resultado fiscal, del concepto resultado fiscal, o en el caso de las personas físicas, bueno, se aplica la tarifa y la tasa máxima de impuesto en México es del 35%. Entonces, en el sujeto pasivo tenemos a las personas morales. En el objeto, el artículo primero establece que todos los residentes en México, los residentes en el extranjero, que tengan un establecimiento permanente en el país, y los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situada en territorio nacional. Cuando ellos no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando aún teniéndolo, los ingresos no correspondan o no sean atribuibles a este establecimiento permanente. Entonces vemos acá cómo los sujetos pasivos aterriza, los sintetiza en las personas morales que están consideradas como residentes en México. Residentes en México, sean de nacionalidad mexicana o sean extranjeros que tengan un establecimiento permanente y que obviamente pues tengan ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente, o aquellos que no teniendo el establecimiento permanente, su fuente de riqueza esté ubicada en territorio nacional. ¿De acuerdo? Entonces, eso debemos recordar que son los contribuyentes, que es el objeto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y cuál es el cálculo que tenemos que hacer? La tasa, decíamos que es el 30%, que es aplicable sobre el resultado fiscal o base gravable, y es el artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta la que nos señala el cómo vamos a llegar a ese resultado fiscal o a esa base gravable. Son los ingresos acumulables
quitamos las deducciones permitidas en la ley, artículo 25,